Bienvenidos todos al sexto episodio de En Vivo desde Behavioral Pills. No puedo creer realmente lo rápido que se van pasando los episodios. Y de hecho faltan bastante más que tengo ahí en planes, pero ya vamos avanzando. Y en el episodio de hoy tengo a un invitado que hace tiempo estaba digamos, esperando que llegara el momento para poder tenerlo en el programa, porque Pedro del Carpio, que es mi invitado de hoy, es una persona, es un profesional A1 que viene desarrollando proyectos muy interesantes en el país en términos de todo lo que estamos haciendo de Behavioral Science, Behavioral Design. Tiene una experiencia bastante grande. Pedro, ahorita lo van a ver muy pronto, pero Pedro viene de haber estudiado una maestría en UCL, que es una universidad muy prestigiosa en Londres en temas de Behavioral Science, específicamente una maestría en Cognitive and Decision Sciences. Y no solo eso, sino que además Pedro es el CEO de una empresa de la cual ya hemos hablado antes, que es Heurística, una de las primeras agencias, empresas especializadas en Behavioral Science en el país. Así que bienvenido, Pedro, a En Vivo desde Behavioral Pills. De verdad te agradezco un montón haber aceptado la invitación y tenerte aquí con nosotros. Es una persona bien entrenada, con muchas ideas, aplicándolas ya en diversos espacios. De verdad que es un lujo poder tenerte en el programa. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando en los últimos meses? Muy bien, Carlos, y es un gusto estar contigo y con tus seguidores, con tu audiencia, para poder dar mis 2 cents, ¿no? Para poder inspirarlos, apoyarlos y darles cualquier guía e información interesante que les pueda parecer valiosa. Buenazo, Pedro, bienvenido. Y nada, en realidad acá, como ya en programas anteriores, con otros invitados que hemos tenido, lo que nos encanta es conocer un poco la vida o quién es, ¿no? De dónde viene cada uno de los practitioners de Behavioral Science en el país. Entonces, una de las primeras preguntas que me encanta siempre hacer es acerca de la historia de origen, ¿no es cierto? Todo superhéroe siempre tiene su historia de origen, en qué momento te picó el bichito de Behavioral Science que te abre este mundo, ¿no? Te cambia a veces la vida. Entonces, cuéntanos, Pedro, ¿cuál es tu historia de origen? ¿Cómo encontraste Behavioral Science en tu vida? A ver, yo considero que ya era un behavioral designer, no scientist necesariamente, designer, desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando empecé mi carrera. Por supuesto, de manera inocente, de manera amateur todavía, porque yo estudié comunicación, ¿no? Mi bachillerato es en comunicación. Yo quería ser, de adolescente, quería ser director de cine, mira, o músico, ¿no? ¡Wow! Siempre tenía de las artes a la ciencia, ¿no? ¿no? Ciencia ya, bueno, behavioral design es arte, ciencia, ¿no? Pero sí, la verdad. Pero sí, literalmente era producir, tenía este afán, interés por producir, por generar productos, en este caso productos musicales o cinematográficos, audiovisuales, y por eso es que estudié comunicación. En inicio de los 2000, el lugar para estudiar era la Universidad de Lima, para estudiar cine. No sé si hasta ahora, pero ese era el lugar. Entonces ya tenía ese interés, no solo por crear los productos, que podría uno decir, ahí está la parte de designer, ¿no? Sino también, y en particular, los porqués, que creo que, viendo en retrospectiva, eso es lo que me hacía, supongo que un poco diferente a mis compañeros o compañeras, ¿no? Que me interesaba más el porqué, ¿no? ¿Cuáles serán los efectos psicológicos? Aunque tal vez no tenían los conceptos ni las palabras, pero ese era el espíritu, que hacían que un producto funcione, ¿no? Y me preguntaba, si mueves esto, ¿qué pasa? Si mueves esto, ¿qué pasa? Si cambias esto, si subes el volumen, si haces el video más corto, si lo cambias de color, si cambias el diálogo, ¿por qué se siente diferente, no? ¿Por qué lo percibo diferente? ¿Por qué creo que el público lo percibe diferente? Creo que ese era el inicio, ¿no? La semilla de lo que eventualmente sería mi carrera. Un punto de quiebre fue cuando estudié marketing, como estos cursos obligatorios, ¿no? De parte de la currícula obligatoria. Marketing es uno de ellos para la comunicación, y me enamoré de esa disciplina, porque tenía mucho el aspecto artístico, ¿no? Marketing tiene mucho de
Y entendido marketing no como ventas, sino marketing como la disciplina de entender las necesidades, mucho más amplio, necesidades del consumidor y satisfacerlas. Tenía este aspecto de arte, ciencia, estadística, negocios, que es lo que me gusta. Y ahí hice el giro al mundo del marketing también. Y digamos, lo transversal de mi historia ha sido ese deseo por conocer los mecanismos de la mente humana, ¿no? Los mecanismos que explican la percepción y el comportamiento de las personas, desde productos musicales, en mi inicio, hasta ahora por productos, servicios y experiencias ya del mundo de los negocios y políticas públicas. Para hacer la historia corta, mi acercamiento a inicios de los 2000, mira, ya han pasado casi 20 años, 15, 20 años, fue a través del conocimiento del consumidor. Digamos, mi área de especialidad en el mundo del marketing fue conocimiento del consumidor, es decir, psicología. Claro. Me enamoré de la disciplina y comencé a estudiar todo lo que podía, ¿no? todo lo que encontraba en Internet, alrededor del año 2012, 2013, todo. O sea, a veces ni salía por leer los papers. Descubrí que podía uno aprender leyendo papers, no solo los libros de texto o lo que el profesor decía, con información de la fuente original. Me pareció alucinante, ¿no? Es medio nerd ya, pero me pareció alucinante eso. Y bueno, en el 2013 me encontré leyendo tanto de psicología experimental que dije, oye, tal vez podría hacer una maestría si ya estoy estudiando, si ya estoy leyendo los papers. Y eso me llevó a UCL. Y eso me llevó a regresar al Perú y crear Heurística, ¿no? Con mi socio José Reyán. Claro, claro, con José, que lo tuvimos también en el programa y nos contó un poco cómo se funda la empresa. Me parece recontra paja. Y Pedro, algo bien importante que muchos chicos a veces me preguntan sobre el tema de las maestrías, sobre el tema de estudiar afuera, porque bueno, en el país no hay, y no sé si en Latinoamérica, ahora que la pienso, no sé qué tantas maestrías hay en Latinoamérica sobre Behavioral Science. La mayoría, cuando uno piensa en este mundo de estudiar afuera, está pensando en Estados Unidos o quizás Europa, específicamente en Londres, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, o para aquellos chicos que están pensando o evaluando o no saben si deberían, no deberían estudiar una maestría para hacer behavioral. Me encantó como dijiste hace un ratito, behavioral designer y no behavioral scientist, porque la verdad que esa diferencia para mí es crucial. Sí. Yo ya lo he dicho varias veces, me considero un behavioral designer más que un behavioral scientist. Nos da todo un programa para hablar sobre esos dos términos, ¿no? Pero cuéntanos un poquito cómo ves el tema de las maestrías afuera. Tú habiendo estudiado una, ¿no? Sí. ¿Se lo recomiendas a los chicos? ¿A quienes sí? ¿A quienes no tanto? ¿Cómo deberían abordar esta decisión? A ver, yo creo que la maestría lo que te da finalmente es el degree, ¿no? Es el diploma. Porque te da en realidad el 10% del contenido, ¿no? Y es un número arbitrario porque siento que es correcto, 10, 15% del contenido que deberías saber, ¿no? Pero ahora todo lo que necesitas saber sobre la disciplina en realidad la puedes encontrar, aunque parezca una respuesta muy simple, en el internet. O sea, por un lado, si tú quieres aprender, tú puedes no tener que ir a una maestría. Sin embargo, es correcto que para fines profesionales es muy importante, ¿no? Cada vez se vuelve más competitivo. Cada año hay más y más y más profesionales que están haciendo una maestría en Londres, en Estados Unidos. Y conseguir una chamba sin maestría después va a ser particularmente difícil, ¿no? Ahora, hablando de conocimientos, la maestría te va a dar el 10% de lo que necesitas, cualquier maestría, o menos tal vez, ¿no? Es solo el inicio, te marca la ruta, pero tú tienes que estudiar solo. Entonces también uno podría decir, ¿puedo aprenderlo fuera? ¿Puedo aprenderlo por mí mismo? Sí. ¿No? Entonces también depende de muchas circunstancias particulares, ¿no? Necesitas una maestría para ¿a dónde quieres ir? ¿Dónde quieres estudiar? Perdón, ¿dónde quisieras trabajar? ¿Qué están pidiendo en ese lugar? Pero sí, si pueden, yo lo recomendaría, por supuesto. Lo que te hace es marcar la hoja de ruta, por dónde ir. De acuerdo. Y te da, sí, de acuerdo. Y te da el diploma. Y creo que lo que dices es bien interesante porque no solamente aplica para Behavioral Science, creo que aplica para varias cosas, ¿no es cierto? El tema de estudiar, ¿no? O sea, en general,
efectivamente, de acuerdo contigo, y de hecho, cuando uno revisa las descripciones de puesto en otros países para puestos de Behavioral Science, suelen estar solicitando, ¿no? Como tú dices, mínimo una maestría en ciencias, un MSc, ¿no? E incluso en algunos casos un PhD, que, a ver, personalmente creo que es un poco un poco exagerado solicitar un PhD para un trabajo aplicado, pero lo están solicitando, ¿no? Entonces es importante lo que mencionas, ¿no? Yo creo que un PhD también, sí, pues yo tampoco estoy de acuerdo en que debe ser esencial, porque finalmente el PhD lo que hace es enfocarte en un pequeño, Exacto. un punto La especialización. de especialización, ¿no? Pero para ser behavioral designer es campo, es cancha. O sea, yo realmente creo que, y eso lo digo porque a mí me pasó, el salir de una maestría no te prepara para ser behavioral designer. No te da los fundamentos. Ok, lee Kahneman, ya es un ensayo. ¿No? Lea Gigerenzer, ya es un ensayo. Pero no te prepara para el mundo aplicado, para la chamba, para el trabajo del día a día. Y ser un doctor, un PhD, realmente no tiene nada que ver con el trabajo del mundo de los negocios, ¿no? Definitivamente no. Sí, totalmente de acuerdo, bien interesante. Bueno, gracias por tu punto ahí, Pedro, porque la verdad que es, o sea, a veces uno lo puede comentar, pero es bacán cuando también alguien que lo ha pasado lo refuerza y nuevamente, refuerzo para todos los que nos están escuchando, estudiar es muy importante, ¿no es cierto? O sea, obtener los recursos, obtener que alguien que sepa más te explique algo es súper importante. Eso no lo pongo en duda para nada. Pero no porque salgas de un aula ya estás preparado, ¿no es cierto? O sea, no porque llevaste un curso, un diplomado, una maestría. Yo mismo he llevado un MBA y te podría decir, creo que hay muchos empresarios, emprendedores que aprenden en el día a día, que saben mucho más de administración de empresas de lo que yo puedo haber aprendido en un MBA, ¿no es cierto? Entonces, totalmente de acuerdo, alineado contigo, Pedro. Yo Entonces, también tengo un para todos, MBA. Yo tengo un MBA que lo hice antes de irme a doble UCL. maestría, entonces. Pero la verdad que lo menciono simplemente para decir que no aprendí nada del mundo de los negocios hasta que hice un negocio. Es lo mismo para el Totalmente, mundo de Behavioral Science. Exactamente totalmente. igual. Tal cual. Buenazo, buen punto. Así que ya saben, chicos, si quieren aprender Behavioral Science, Behavioral Design es haciendo. Estudien, sí, lleven todos los cursos, como dice Pedro. Hoy en día ahora el internet te da todo, pues, ¿no? Todo. O sea, todo lo puedes descargar, todo lo Búsquense puedes la leer. currícula, busquen ahí, no sé, UCL, LSE, Harvard, búsquenlo y ahí está la Tal currícula, están los cual. libros, están los temas. Tal cual. Entonces, buenazo, Pedro. Vamos ahora a un tema, algo que realmente me gusta hablar un poco ya, digamos, habiendo abarcado ese background que tienes. Me encantaría que conversara un poquito ya de tu vida como practitioner, ¿no? Como habiendo aplicado estos temas. Entonces, algo que me encanta preguntarle a los behavioral designers, behavioral scientists, es ¿qué tipo de problemas de comportamiento son los que, digamos, si pudiéramos decir algo, que sean favoritos, ¿no es cierto? Es un poco complicado decir y suena raro, oye, ¿qué problema de comportamiento es tu favorito? Pero, ¿qué tipo de problemas te gusta abordar o prefieres abordar cuando se presenta la oportunidad? A ver, creo que puedo responder con respecto al contenido y con respecto a la forma, ¿no? Con respecto al contenido, creo que los que más me gustan son los relacionados a toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, en particular, creo que los relacionados a seguros y a finanzas. ¿Por qué? Porque para mí los veo cuando tenemos este tipo de proyectos como un playground, como un laboratorio para el behavioral designer o behavioral scientist, ¿no? Es un festín intelectual, en particular esta clase de temas, estos dos tipos de temas. ¿Por qué? Porque incluyen casi todos o todos los factores que son relevantes dentro de las ciencias del comportamiento aplicado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hablando, no sé, de seguros o finanzas. Tienes por un lado lo que es racionalidad, los fundamentos de racionalidad, lo que es un comportamiento racional claramente delimitado, ¿no? Hay principios económicos, matemáticos, probabilísticos sobre lo que es un comportamiento racional correcto, ¿no? Ideal, óptimo, lo tienes ahí como benchmark, como punto de referencia. Y luego
también intervienen en estos proyectos el conocer, bueno, todo lo que es racionalidad delimitada de Herbert Simon, ¿no? Lo que propuso, ¿no? Que por limitaciones de información y capacidad cognitiva, pues no podemos tomar decisiones óptimas, sino solo satisfacen, ¿no? Lo suficientemente buenas. Eso nos lleva también a considerar sistema 1 y sistema 2 de pensamiento, ¿no? El automático, el deliberado, ¿no? El metódico. Ya inmediatamente hablamos de Kahneman, de la escuela de Kahneman y Tversky, sesgos y heurísticas, ¿no? Como no podemos tomar decisiones normativamente racionales, utilizamos atajos mentales, reglas de decisión sencillas, que nos llevan a cometer errores. Y uno diría, bueno, las personas somos pues una colección de errores, de sesgos. No es así. Puedes considerar, incluso expandir, profundizar un poco más el tema y tomar la escuela de pensamiento de Gigerenzer, ¿no? De su Fast and Frugal, que propone que las heurísticas, las reglas de decisión sencillas no son malas, sino buenas, son racionales, ecológicamente racionales, porque hacen match con las condiciones del contexto. Entonces te permite ver el problema de una manera mucho más profunda y compleja. Sí, profunda y compleja que lo que aparentemente es, ¿no? Que podría ser, ok, somos irracionales. No es que seamos irracionales necesariamente. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Nuestras decisiones son racionales bajo cierta lógica, ¿no? Cierta lógica, si hace match con las características del contexto. Esto es Gerd Gigerenzer, que es como el enemigo intelectual de Daniel Kahneman, ¿no? En la disciplina tienes estos dos bandos, Daniel Kahneman de Tversky y Gerd Gigerenzer, ¿no? Kahneman se enfocó en estudiar los errores de racionalidad y Gigerenzer se encargó en estudiar cómo no son errores de racionalidad, sino son ecológicamente racionales, ¿no? Entonces eso me parece, ese tipo de proyectos son los que más me gustan porque son como un laboratorio donde puedes estudiar, ver ¿no? Lo que has estudiado en la teoría, ver cómo se aplica en la práctica. Y por el lado de forma, dije que iba a mencionar el contenido, ese es forma, son los proyectos end-to-end, ¿no? En los que heurística puede trabajar desde la conceptualización del proyecto, el levantamiento de información desde el enfoque de behavioral science, el análisis, diagnóstico, nudging, experimentación y recomendaciones. Un proceso end-to-end. Rara vez es posible, ¿no? Estos son proyectos minoritarios. La mayoría de proyectos que realizamos son modulares, lamentablemente, ¿no? Pero es así, el negocio es así y los clientes tienen sus propias necesidades y expectativas, ¿no? Pero a veces nos dicen, ok, solo hagan el research. Ok, pero nos gustaría hacer el nudging. Claro. Encárguense de nudging, pero nos gustaría hacer el research porque necesitamos información y no la clase de información que tú me das de otra consultora, probablemente, sino la que tiene el enfoque behavioral. Claro, eso sería muy ideal. Hacerlo end-to-end. Buenazo. No, solo para aquellos que nos están escuchando, aquí Pedro nos está poniendo un montón de información sobre la mesa, bien interesante. Les aconsejo que sigan los nombres, esos big names que ha mencionado, pero para aquellos que lo escuchan por primera vez, cuando hablamos de nudging, estamos hablando, ¿no?, de esos pequeños como intervenciones, como pequeños empujoncitos, que es como la traducción oficial, si quieres, del término, en donde básicamente se ponen o se manipulan en cierta manera algunos estímulos, algunos elementos ¿no?, de una comunicación, lo que fuese, para lograr un cambio de comportamiento. Y heurísticos, además, que también es una palabra que encima define la empresa de ahí de Pedro. Es un gran nombre. Es un gran nombre, Los heurísticos son además es un término que se utiliza como para atajos mentales, ¿no es cierto, Pedro? O sea, son estos, los mismos principios, por ejemplo, cuando hablamos del principio de anclaje, que es un principio que se habla mucho y se comenta y se ve bastante en el mercado, en el cual básicamente pues tú puedes anclar la percepción de un precio, por ejemplo, cuando pones un 200 como un primer estímulo y luego muestras una oferta en la que no es 200 sino que es 50, ese 50 se percibe como más económico, más barato en relación al 200, ¿no? Son esos atajos mentales que Pedro está mencionando y que me gusta.
Dime, Quería dime. comentar uno que me gusta, que es súper familiar, ¿no? Que lo viví hoy día una vez más, que es, por ejemplo, esta situación cotidiana, ¿no? En que uno de repente está en un lugar que no le es familiar, tiene varias opciones de comida y no sabes qué opción elegir, ¿no? O sea, diferentes restaurantes. El atajo mental, la heurística de decisión sería donde hay más gente. O sea, no sé cuál, no voy a hacer un análisis racional sobre el menú y la calidad y la Claro, ubicación y la luz y el precio, no es. Atajo, donde hay más gente, donde hay cola, es un signo de calidad, ¿no? Social proof, ¿no? Validación exacto. social del restaurante, ese es el atajo. Tal cual, tal cual. Y es bien interesante porque, mira, yo voy a lanzarme, así como jugando y quizás pimponeando ideas. Ya yo vivo cerca de Siete Sopas. No sé Uh si, -huh. alguna vez ido a Siete Sopas. Siete Sopas del Recomendable. Lince. Súper recomendable, dicho sea de Sí, paso. sí. ¿Ah? Y vivo a 2 cuadras, así que olvídate, todas las veces que iba. Pero algo a veces me he puesto a pensar, ahora que mencionó el tema de evidencia social, social proof, es que en Siete Sopas la cola para entrar al restaurante la haces afuera. Entonces, el restaurante está, bueno, ahora estoy hablando de época prepandémica, ¿ok? Uh Cuando -huh. antes era, ¿no? Te vas a comer. Pero la cola siempre era afuera. Y era interesante porque si pasabas por Siete Sopas de aquí del INSE, todos los días, cualquier hora del día, veías un montón de gente haciendo cola, ¿no es cierto? Entonces era bien interesante porque yo decía, no sé si habrán sido tan genios en haberlo diseñado de esa manera, ¿no es cierto? Como que el layout del restaurante de tal forma que hayan dicho, no vamos a tener no un espacio adentro para que la gente espere, sino todos van a esperar afuera, ¿no es cierto? Y muchos podrían decir, Un genio, una genia, o, si eso ha o sido un gran premeditado. accidente, ¿no es cierto? O un Oh, gran accidente. increíble. Pero me parece alucinante porque mucha gente racionalmente me dice, ¿no? Me solía decir, oye, pero nada que ver, al revés, yo veo que hay un restaurante con mucha cola y yo no quiero ir, ¿no es cierto? No me interesa entrar porque no quiero esperar, ¿no? Racionalmente yo no quiero esperar a entrar a un restaurante. Sin embargo, y aquí voy a sacar el elemento de que lógicamente Siete Sopas es delicioso, así que tiene ese factor de que la gente quiere porque quiere, pero la cola no ahuyenta, sino que realmente, en cierta forma, como tú dices, de una manera hasta inconsciente si queremos, te hace pensar, si hay tanta gente yendo a este sitio, debe ser por algo, ¿no es Debe cierto? ser bueno. Entonces, probablemente esté atrayendo. Ahora, no tengo estadísticas, no puedo agarrar y mostrarle el estado de resultados del Siete Sopas versus otro restaurante que no lo haga, pero me parece interesante cómo en ejemplos tan cotidianos, domésticos, podemos ver efectos que, como decía, ya sea genialidad pura del gerente que lo diseñó de esa forma o un gran accidente porque simplemente quizás no tenían espacio y así dio, ¿no? Pero O bien sea, yo sé que interesante. en el mundo del entretenimiento, por ejemplo, en las discotecas, ¿no? En esa industria del turismo, discotecas, entretenimiento, es importante esas señales. Sé que en las discotecas hacen que la gente espere para que la gente transmita un sentido, una imagen de popularidad, ¿no? Nadie quiere ver una discoteca donde no hay cola. Exacto. Ahora, hablando de colas, que es importante que, no, hablando y de nudging y de las colas en los restaurantes, no quiere decir que porque hay cola voy a ir, ¿no? Como dices, hay Claro. un trade-off, ¿no? Dices, ok, la cola, ¿qué tan bueno es? ¿Cuánto es la cola? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto hambre tengo? Etcétera. Pero ya de por sí, ya es un elemento en la ecuación importante de que tú digas, ok, más allá de si voy o no, por otros factores que tienen que entrar en la ecuación, veo que este restaurante probablemente es bueno, sin haber visto el menú, sin haber hecho una De evaluación acuerdo. exhaustiva, debe ser bueno. Ahora, si voy, tienen que sumarse otros factores para que el comportamiento finalmente ocurra. Por eso que el Exacto. nudging no es 100% efectivo. Exacto, exacto, tal cual. Porque mira, y siguiendo el mismo juego, ¿ya? Porque te escucho y de pronto me empiezan a ocurrir algunas ideas. O sea, por ejemplo, la cola, ¿no? Como tú dices, no quiero hacer cola, ¿no es cierto? Sin embargo, hay un efecto interesante y habría que encontrar cuál es el balance adecuado, porque hacer una cola, y aquí voy a traer el famoso endowment effect, que hasta ahora no encuentro cuál es su traducción. No sé si me puedes ilustrar, ¿no? Pero no sé cómo traducir la palabra endowment en Tú español, sabes que que además es tuvimos una palabra de la economía. ese debate en Heurística el otro día, porque ¿Ya? teníamos que traducir un texto. Lo hemos establecido como el efecto de posesión. Ok.
Porque el Suena tipo bien. no sé, de dotación, creo que si tú buscas en Google ahorita, Ya. Sí, endowment es como el, ¿no? de Poseer, algo dotación. por el estilo. Exacto. Es un término Decidimos económico. bautizarlo el efecto de posesión. Ok, me lo compro, me lo compro. Pero entonces, pensando en ese efecto, que básicamente lo que te dice es uno valora más las cosas en las cuales uno ha invertido o uno ha como que además es el sinónimo del IKEA effect, ¿no? Del efecto IKEA de la empresa de muebles. Porque básicamente lo que hace IKEA es te hace construir el mueble, ¿no es cierto? Compras el mueble desarmado y tú lo construyes. Entonces, como le has invertido esfuerzo, le has invertido tiempo, ganas, de pronto aquello que hiciste lo valoras mal, lo valoras Más. más. Y estaba pensando en la cola, ¿no? Es como que me ha pasado a mí, por ejemplo, cuando he ido al Siete Sopas y tienes que esperar, hay una suerte de inversión, ¿no es cierto? No es simplemente como que llego y me siento y disfruto de mi comida, sino que encima he esperado, le he invertido tiempo, como que he decidido realmente meterle unos buenos 30, 40 minutos a esta experiencia que podría incluso estar haciendo que afecte nuestra forma de percibir el Sí, alimento luego, ¿no es estoy cierto? O sea, seguro. como que lo disfruto más porque me costó acceder a él. Tuve que esperar, tuve que hacer la larga, ¿no? Y Entonces, tiene que gustarte más, porque sería probablemente disonante, ¿no? Hay que ser exacto, parecer estúpido para, o sea, ex entenderse como estúpido, no he hecho esta cola exactamente. y no valió la pena, no, sí valió la pena, no, está bueno. Genial, genial, Sí, exacto. sí, Tiene que gustarte para reducir esa disonancia cognitiva que tú ajá, dirías, no, pues porque si no me gustara hubiera sido un tonto de haber estado esperando afuera. Qué genio. exacto, Claro, exacto. entonces, ¿cómo encuentras ese balance? ¿No? Esto quizás para aquellos que están trabajando con managers o que tienen diferentes servicios y negocios. O sea, entonces, no se trata de hacer el nudge y ponerlo y ya está. Es encontrar, como tú dices, ese punto que es como química, ¿no? O sea, ¿cuánto del efecto, o sea, cuánta cola te voy a hacer? Porque si te digo que la cola dura 1 hora y media, te me vas, ¿no? Y perdí al cliente, lo quemé. Pero si te Absolutamente. digo que la cola dura 25 minutos, probablemente esos 25 minutos son como una preparación psicológica para disfrutar más de la experiencia, De ¿no? acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Interesante. Sí, sí, Sorry, sí. sorry, que ahí me dejé llevar. Estuvo No, 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 fascinante no, el no, día. yo también me he quedado así como pensando, pues sí, ¿no? Yo he visto Buenazo, aquí, yo he visto buenazo. allá. Ujú, ujú. Y Sí, bueno, y y así, obviamente experimentación, ¿no? Que siempre es esa el resultado experimentación. final de todo, cuando hablamos, no hay mucha incertidumbre en behavioral design, y no sabemos si funciona, si no funciona, al final, si quieres saber si funciona o no, es experimenta. Exacto. Claro, y habría que hacer como un efecto o un experimento donde pongas en el mismo local, ¿no? O un grupo de personas que un día haga cola y otro grupo de personas Claro. que no haga cola y ver, no sé, una percepción, una encuesta, qué sé yo, de qué tan rico percibieron el alimento y ver si hay diferencias significativas. Ahí Ujú, nomás ya hay un ujú. experimento Sí, sí, listo sí. para Siete Sopas, para el grupo ahí de la lucha. En el Si nos mundo están escuchando, sí, y que inviten, ¿no? Que nos manden. por Eh, favor. hay una gran oportunidad en el mundo de restaurantes para optimizar sus servicios, desde la cola hasta el menú, hasta la luz, hasta el sonido, ¿no? Ambiental. Hay muchos De estudios al acuerdo. respecto de todo el ecosistema de consumo en restaurantes. No sé si se hace en el Perú. Tú sabes que justo antes de que empiece la pandemia, o sea, en Heurística pensábamos hacer un seminario para el mundo de los restaurantes, ¿no? Peruanos, para ver si podemos aportar a mejorar sus prácticas desde el behavioral science, ¿no? Darle esta información y asesorarlo. Pero empezó la pandemia y bueno, cambiaron los planes para todos. Sí, para todos. Me has hecho acordar de que eso nos parecía particularmente interesante y valioso para el Perú también, ¿no? Sí, sí, Para la sí. industria. Retómenlo, retómenlo, por favor, que claro que sí. Buenazo, Pedro, súper, súper interesante acá el ejemplo. Y si alguien tiene un restaurante, bueno, ahí están unos pequeños pills para sus diseños, de cara a la experiencia del cliente. Pedro, siguiente pregunta que tengo y que es bien importante para el programa es, ¿cómo aprende Pedro, no? O sea, ¿qué le recomiendas? Hace un rato dijiste, comentaste, ¿no? Por ejemplo, no es 100% necesario hacer una maestría, lo pueden hacer, están bienvenidos, hay muchos programas, pero hay otras fuentes, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que me encantaría saber es cuáles son las fuentes que recomienda Pedro, o sea, Sí. no sé, libros, blogs, podcasts, Mm, lánzate todo lo que tú creas que sea ok, válido, útil y que los chicos puedan seguir, ¿no? ok. De manera general, yo diría, enfóquense en los principios, en los fundamentos. Yo veo la disciplina de ciencias del comportamiento como, y en general cualquiera, como un árbol, ¿no? Donde
los fundamentos, son los pilares conceptuales de la disciplina, es el tronco, y los papers, las nuevas evidencias, el nuevo blog, el nuevo journal, el nuevo artículo, son las hojas. Yo no, o el nuevo libro, ¿no? Yo no me enfocaría en estudiar el nuevo libro, el nuevo paper, el nuevo artículo, sino anda hasta estudiar qué es. Yo lo he tenido que hacer, o sea, he tenido que parar, es personal, me has preguntado cómo yo lo hago. Yo casi no Sí, leo claro. nada nuevo, rara vez leo algo que haya salido recientemente. En todo caso, si la información es importante, eventualmente va a llegar a mí. Si es un gran avance, si es un gran paper, mis colegas en LinkedIn, en Twitter, alguien lo va a filtrar para mí. De Yo lo acuerdo. que hago, yo destino el poco tiempo que tengo, como todos ustedes también, a seleccionar lo que creo que me va a dar más retorno de inversión. ¿Y qué es más retorno de inversión? Conocer los fundamentos, desde qué cosa es pensamiento racional, o sea, estudiar microeconomía, porque mucho se habla, economía conductual es una evolución de la economía ortodoxa tradicional. Entonces yo he tenido que aprender por mí mismo a qué se refieren con esa economía, no solamente leerlo, sí es diferente, sino qué es, ¿no? ¿En qué se diferencia? ¿Qué es pensamiento racional? Esos son los fundamentos, ¿no? ¿Y dónde lo pueden aprender? Herbert Simon lo mencioné, ¿no? Al inicio de la conversación. Herbert Simon, Daniel Kahneman y Tversky, los primeros papers de los años 70, y sobre eso, construir pues los cimientos, ¿no? Cada piso de la torre, pero no enfocarte en los pisos superiores, sino en las estructuras, luego en los pisos estructurales, ¿no? Fundamentales. Yo tengo una lista, ¿no? Que construimos para el curso que dictamos en heurística cuando lo lanzamos esporádicamente, ¿no? Depende de la carga laboral. Tenemos cursos para público abierto, ahorita no, pero me gustaría compartir con ustedes, de repente, Carlos, una Por lista que supuesto. tenemos con justamente todos los, en lugar de quedarme acá pensando qué podría hacer, darte la lista de nuestra curación, ¿no? Por De los supuesto. curados que con José justamente dijimos, si tuviéramos que empezar, ¿no? ¿Por qué deberíamos haber leído y eventualmente en qué orden? Sería Entonces, creo que genial. eso puede ser útil, No, sería genial. particularmente. Si la tienes y la puedo compartir Sí, justamente. en lo de la descripción, sería extraordinario para que los chicos lo vean porque Ahí te lo paso. totalmente de acuerdo contigo. Además que hay tanta información y lo que tú Ese es el dices es bien problema. cierto, ¿no? Que alguien te cure esa información y te diga, mira, porque me ha tocado, ¿no? He leído libros Mm. nuevos que no, pues, ¿no? Tú dices, como que creo que un buen blog o un buen artículo de un blog hubiera resumido muy bien todo lo que tenía que saber de este libro, ¿no es Hay cierto? mucho, ¿no? No sé, creo que leí, y voy a tirar un número alto, pero porque puede ser mucho más alto, ya, pero era como 1000 y pico, o no, no sé, miles de Wow. nuevos papers cada año, esto lo vi en el 2019, 2020, del mundo del ecosistema de ciencias del comportamiento, ¿no? De cada una Claro. de sus subdisciplinas, en total son miles de papers nuevos al año. Léete eso, ¿no? Trata de estar al día con eso, eso es imposible, y no sabes además qué cosa es realmente relevante, qué Sí. cosa no es relevante, si es un paper robusto, sólido, que va a pasar el filtro, el test del tiempo, o es un paper que, bueno, básicamente buscó ser publicado, ¿no? Porque hay otros Claro. incentivos detrás, Sí, y no claro, sabes si exacto. realmente van a tener un impacto en la disciplina. Lo mejor es ir a los fundamentos y sobre eso construir, ¿no? ¿Qué cosa realmente es una heurística? ¿Qué cosa hay realmente detrás? Realmente las heurísticas son una alternativa al pensamiento metódico, económicamente ortodoxo, ¿no? O sea, ortodoxo desde el punto de la economía, desde el punto de vista de la economía. Eso hay que saberlo antes de pensar en nudges. Esa es la conclusión. Antes de ser experto en nudges, ir a los fundamentos. De acuerdo, interesante. Este, y Pedro, cuál es el reto más grande que crees que una persona que está aprendiendo esos temas puede encontrar al momento de aplicarlo? Porque eso es también otro de los puntos que me sucede cuando he dictado un curso o lo que fuese, que creo que la teoría nos engancha a la mayoría, nos Y, gusta, nos puede hacer sentido, ¿no? Los nudges pueden ser sexy. Si tú dices, sí, claro, porque esa vez me pasó.
Y creo que hay muchos chicos que con estos tiempos, y más aún con la pandemia, que muchos se han animado a estudiar diferentes cosas, creo que hay mucha gente que cada vez se conoce más el contenido, pero el gran salto es cómo lo aplico, o sea, en dónde lo aplico en mi día a día, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes que ya son una Mm, empresa, que vienen aplicando ¿qué consejos podrías dar? O sea, ¿cómo alguien hace el salto de, ok, ya leí mis fundamentos, ya leí mis nudges, ya entendí cuáles son los principios, ya sé qué es esto, y ahora, ¿cómo lo mm. aplico? Creo que eso es, como dices, uno de los mayores retos que hay y es algo que día a día en Heurística seguimos perfeccionando, ¿no? Es un reto que además tienen todas las consultoras a nivel global. Yo conozco a distintos directores, CEOs de varias organizaciones globales y tienen el mismo reto. No es un reto de heurística, no es un reto del público, es un reto de todos, ¿no? Reducir la brecha entre teoría y práctica es algo que es un reto que nos concierne a todos. ¿Cómo lo De acuerdo. hacemos? ¿Cómo reducimos la brecha? Bueno, yo diría que en primer lugar haciendo una buena investigación, ¿no? Antes de hacer nudges, antes de pensar en soluciones conductuales, diseñar el contexto, ¿no? O rediseñar el contexto de decisión de las personas, eh, una manera ideal, una manera que facilita saber qué es lo que hay que cambiar. Es conocer los porqués, la experiencia, el user journey, el recorrido, ¿no? Las heurísticas que utilizan las personas. Es casi hacer una investigación del proceso de toma de decisiones. Un conocimiento más profundo del proceso de toma de decisiones de las personas, la inmensa variedad de opciones, de nudging, ¿no? De conceptos que tú podrías aplicar, se reducen. Ah, ok, esto es lo que está pasando. Entonces puedes enfocarte y ahí sí meterle más a literature review, ¿no? Es leer más sobre este específico problema y va a aumentar la probabilidad de que utilices los estímulos, los conceptos, los nudges correctos. No es 100% seguro, sino va a aumentar la probabilidad de éxito. Y así es como lo manejamos. Buenazo. Súper bien. Interesante. Sí, es un chambón, como tú dices. No sé si es digamos, ¿cuál es esta frase? Ese dicho que es consuele tontos, pero claro, que saber que para todos es un problema, creo que alivia un poco la Es, es, angustia y ese es, punto, ¿no? es que, claro, y además el resto también mayor es que el cliente, ¿no? El cliente interno o tus clientes Claro, externos entiendan que los resultados son probabilísticos. Puede aumentar, hay una posibilidad de que no hayan buenos resultados y es válido. Sin embargo, eso para la ciencia es válido, pero en el mundo comercial hay otros incentivos, otras presiones, ¿no? Cuando te de acuerdo. contratan, tienen que haber resultados positivos, si no es un fracaso. Yo diría que no, porque ya sabes cómo no hacerlo, ya Sí, sabes qué cosa no va a funcionar, pero también hay un gran trabajo de convencer a los tomadores de decisiones para que tengan este enfoque, este espíritu experimental, científico, ¿no? de acuerdo. Científico, constante, iterativo, cada vez más cerca al objetivo, pero progresivamente, ¿no? Progresivamente. Y eso es lo que el nudging te puede dar. Siempre es Buenazo. Twix, no va a ser binario, funcionó o no funcionó. Funcionó un poquito, o funcionó, o no funcionó, pero ya sabemos por qué. Y hacerlo otra vez, y Buenazo. hacerlo otra vez, y hacerlo otra vez. Súper interesante, Pedro. De verdad que tu experiencia es bien interesante, justamente considerando ese factor aplicativo y trabajando además como una consultora para varias empresas. Se nos va acabando el tiempo y la verdad que no quisiera cerrar el programa Muy sin bien. antes darte un espacio. De verdad que ha sido muy divertido, me ha encantado cruzar ideas y que tanto yo como todas las personas que están escuchándonos puedan conocer un poco más de tu historia de vida. Entonces, lo que quiero ahora es, te cedo la pantalla para que nos des unas últimas palabras de sabiduría. Puedes comentar Uf, lo que te venga a la mente, coméntanos algo que se nos viene, aprovecha la cámara que te voy a dar ahorita, para que nos puedas ya ir cerrando con algunas ideas. bueno, en primer lugar, ofrecer
heurística para cualquier cosa que necesiten. Pueden escribirme también directamente si necesitan, tienen alguna pregunta, si puedo ayudar a alguien con algo, cuenten conmigo y cuenten con heurística. Consejo, un poco relacionado a lo que estuvimos conversando con Carlos por varios minutos, pueden volverse muy buenos teóricos de las ciencias del comportamiento con el material que es de difusión pública. No tienen que ir necesariamente a hacer una maestría en el extranjero para ser bueno, para conocer bastante del tema. Habiendo dicho eso, ya sea si estudian en el extranjero, bueno, una maestría donde sea que sea, o lo aprenden por su cuenta, aprenden estos fundamentos teóricos por su cuenta, para considerarse un behavioral designer hay que hacer diseño, o sea, hay que hacerlo y hay que aprender en la cancha cómo cerrar la brecha, ya resumiendo todo lo que hemos hablado, cómo podemos ir poco a poco, ir cerrando la brecha entre la teoría y la práctica, y es un reto constante que nunca va a acabar, pero justamente eso es creo que lo rico, lo interesante de la disciplina. Buenazo, Pedro, totalmente de acuerdo contigo. Hay que hacer. Voy a quedarme con esa frase que mencionas, que es, creo que la base de cualquier persona que se quiera dedicar a diseño en general, de lo que sea, ¿no? De comportamientos, pero incluso si eres un UXer, ¿no? Si eres un UXer no se la pasa estudiando todos los elementos y todas las herramientas y demás. Uno hace, ¿no? Hace y tiene su portafolio y lo muestra, y eso es lo que te hace como un buen UXer. Lo mismo ocurre con los behavioral designers. Es bueno saber, es bueno leer, pero hay que hacer, ¿no? Hay que diseñar, hay que resolver problemas. Y tener este espíritu escéptico, ¿no? Siempre, ¿no? Si lo que he hecho es lo mejor que se puede hacer, ¿no? De acuerdo. Sí, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y conocer, sí, ser escéptico, me quedé pensando un momento, porque ser escéptico es la base de lo que nos reúne, ¿no? Es ese concepto que nos reúne todos aquí, ser escéptico de si esta es la mejor manera, ser escéptico de por qué funciona, funciona por mi diseño o funciona por otros aspectos, qué aspectos, la combinación, la interrelación de aspectos, ser curioso, escéptico, creo que es algo que nunca hay que abandonar, y además yo diría estimularse, curioso y escéptico, te va a ser probablemente exitoso. Perfecto, Pedro, de verdad, mil gracias de nuevo por acompañarnos y compartirnos tu experiencia y estos consejos y estos tips para que todos se lo lleven. Ya saben, chicos, sigan a Pedro en las redes. Pedro, CEO de Heurística, Master en UCLA, perdón, UCLA, me fui a Estados Unidos. A veces me ha pasado. Sí, las tantas universidades con sus siglas son a veces difíciles de seguir. Entonces, nuevamente decía Pedro, Master en UCL, en Londres, y de verdad, de nuevo, gracias, Pedro, ha sido un gustazo tenerte en el programa. Gracias Carlos, y como les dije, para lo que necesites y necesite tu público, tu audiencia, pueden contar con nosotros. Perfecto, estoy seguro que sí. Listo, chicos, hemos llegado al final de nuestro 6º episodio de En Vivo desde Behavioral Pills. La verdad es que ha sido o viene siendo una aventura súper chévere. Miren, en el canal tenemos ya varios episodios bien interesantes, en donde van a poder ver diferentes experiencias como la de Pedro hoy día, y se nos vienen obviamente muchos más invitados, muchos más programas, así que suscríbanse al canal, no se olviden, pónganle like, de verdad todos esos elementos nos ayuda bastante a mantener, digamos, fresca el canal, y que además ahí YouTube nos recomiende cada vez más. Compártanlo con sus amigos. Todo esfuerzo y comentarios serán bienvenidos, así que espero que nos veamos muy pronto en un siguiente video aquí en vivo desde Behavioral Pills.